noche se llama Visión de Carlos XI y es de Próspero Mérimée. Carlos XI fue un rey de Suecia que gobernó a inicios del siglo XVII. Era un rey conocido por ser frío, de corazón duro, despótico, que si bien es cierto trajo muy buenos cambios para Suecia, no era conocido por su amabilidad y su dulzura. No, Carlos XI era un rey de hierro, que gobernaba con mano de hierro. Él estaba casado con Ulrica Eleonora, que era una mujer de poco atractivo físico. Pero este rey, conocido por ser duro, estaba infinitamente enamorado de ella, de su reina. Desafortunadamente para él, su reina abandonó este mundo de manera muy temprana. Enfermó y a muy temprana edad falleció. Y por ende para Carlos XI se le acabó el mundo. Los pocos tintes de colores que tenía la vida se extinguieron para él con la muerte de su mujer. Si el rey Carlos ya era frío de por sí, de un aspecto duro y tosco, después de la muerte de su reina, su humor fue aún peor. El rey Carlos, que ya era de pocas palabras después de la muerte de su amada reina, ya no tenía más palabras. Decía lo justo y preciso. Estaba consumido por la pena. Una noche él estaba sentado frente al fuego con dos vasallos. Uno, su chambelán, que era un conde, y su médico personal de cabecera. Él estaba sentado en la silla mirando el fuego en sus aposentos, de una forma fija, extraña, sumido lo más probable en la depresión, solamente acompañado por la luz de la luna que lo observaba por la ventana. Fue entonces que el conde, su vasallo que estaba con él en sus aposentos, le dijo: pero su majestad, ya por la hora creo que es momento de ir a dormir. A lo que el médico también intercede y le dice: sí, es su majestad, usted ha estado delicado de salud estos días, lo que le recomiendo es el descanso. Carlos XI, por otro lado, conocido y respetando la frialdad por la cual era bastante conocido, les dijo: yo les voy a avisar cuando me quiera ir a dormir. Así que ni modo, los vasallos tuvieron que quedarse ahí, al lado del rey, esperando que les diera la orden de poder ir a sus casas, a sus domicilios para poder dormir. El rey seguía mirando el fuego. Los vasallos ya querían ir a dormir, eran las altas horas de la noche. Pero Carlos insistía en que se quedaran. Pese a sus recomendaciones, seguía mirando el fuego y lo miraba con una vista perdida, acariciando la copa de vino que tenía en la mano. Ignorando obviamente las súplicas de sus vasallos, decidió mantenerse ahí y no darles la orden de irse a dormir. Pasaron las horas y el palacio de Suecia tenía forma de herradura. Los aposentos de Carlos estaban en un extremo de la herradura y por la ventana obviamente se podía ver el otro extremo. Fue entonces que por la ventana logró divisar un salón que no se abría hace años. Era el salón de los estados, un salón de reuniones que no se usaba hace 2 años.
pero por la ventana pudo divisar que salía una luz desde la ventana del Salón de los Estados, a lo cual obviamente se levantó indignado. ¿Qué pasa con el Salón de los Estados, que está la luz prendida? ¿Hay antorchas? ¿Qué sucede? ¿Estará ocurriendo algún incendio? Fue entonces cuando los dos vasallos, naturalmente, le dijeron al rey: pero su majestad, eso es imposible. El Salón de los Estados no se ha abierto en 2 años. El rey obviamente los tomó del brazo, los llevó hacia la ventana y los tres pudieron ver claramente que había una luz que provenía del Salón de los Estados. Yo no estoy viendo cosas. Despiértenme el llavero real. Fue entonces que Carlos dio la orden al conde que fuera a despertar al llavero real, que era un viejito que ya tenía sus 50 años. Estaba en su 5.º sueño, ya el viejito, cuando recibió un toquillazo a su puerta mientras estaba durmiendo en el palacio, y era el conde. El rey ordena que abras el Salón de los Estados. El llavero real seguía sin creerlo. Abrir el Salón de los Estados, pero ¿estás seguro que el rey dijo eso? Si no se ha abierto en 2 años. Abra el Salón de los Estados. Es una orden del rey, dijo el conde. Bueno, dijo el llavero real, y se disponían a salir de la habitación donde estaba él, cuando se toparon con el rey en el pasillo. Se juntaron y empezaron a emprender camino hacia el Salón de los Estados. Entre más se acercaban, se daban cuenta que en los pasillos empezaron a aparecer ornamentaciones oscuras, pelos negros, crespones negros, casi velatorios, que iban apareciendo cada vez más entre más se acercaban a la puerta del salón. Al ver esto, el llavero real comenzó a sentirse intranquilo y con el miedo que lo estaba inundando en ese momento, se dirigió al rey y le dijo: Su Majestad, por favor, le ruego que no entre al Salón de los Estados. Yo como celador veo cosas muy feas aquí en la noche. Se dice que su graciosa majestad la reina se pasea por los pasillos del castillo durante la noche. Carlos se enojó. Carlos furioso dijo: déjate de supersticiones estúpidas y ábreme el Salón de los Estados. Fue entonces que, antes de abrir la puerta, Carlos gritó de una forma bastante furiosa: ¿quién dio la orden de poner estos paños mortuorios acá? El llavero real estaba aterrado y le dijo: Su Majestad, yo no lo sé. La última vez que vine a limpiar, esto no estaba aquí. Como agregado, Su Majestad, estos paños fúnebres no son parte del mobiliario de Su Majestad. No me interesa, vamos a averiguar qué está pasando. Ábrame el Salón de los Estados de inmediato. Obviamente el conde y el médico, sus dos vasallos, intentaron interferir. Su Majestad, algo feo está pasando aquí. Le ruego por favor que retorne mañana. Retornemos mañana para ver qué es lo que está ocurriendo. Carlos obviamente tenía miedo como cualquiera, pero también era muy valiente. Basta de supersticiones estúpidas. El que me quiera seguir me sigue y el que tenga miedo se queda afuera. Naturalmente, todos entraron, les daba vergüenza asumir que tenían miedo. Al entrar al Salón de los Estados, entraron todos. Notaron que había mucha gente pálida, con atuendos oscuros. Estaban los 4 órdenes del Estado, que eran el clero, el campesino, la burguesía y la realeza. Había un túmulo de personas, todos ellos murmuraban y murmuraban.
No se entendía lo que decían, pero murmuraban. Al entrar al Salón de los Estados, si bien es cierto, no se distinguía ningún murmullo de las personas que estaban hablando entre sí, notaron que, lejos de su aspecto, que era un aspecto bastante macabro, piel pálida, ojeroso, notaron que actuaban como si Carlos y su compañía no estuvieran ahí. También notaron que estaban prendidas las antorchas, por eso se veía la luz a través de la ventana. Todo estaba adornado como si fuese una especie de funeral. Y se decidieron dar vuelta hacia quien presidía esa junta. Se notaba porque él dirigía todo, también con esta voz y con este murmullo indescifrable. Fue entonces que, al darse cuenta de que él presidía, Carlos decidió encararlo. Pero justo cuando Carlos se predisponía a decir su primera palabra, se dio cuenta que detrás de esta persona que presidía esta junta estaba el trono donde él se sentaba. Sobre este trono había un cadáver coronado, un cadáver de un rey ensangrentado completo, de pies a cabeza. Y junto a este trono con este cadáver había un niño, también de aspecto fantasmagórico, que estaba de pie con un cetro en su mano, el cetro del rey, también coronado y con una mirada perdida, como si no supiese qué hacer. Fue entonces que Carlos, al ver esta imagen, notó que detrás de esta persona y detrás del trono se abrió una puerta. Una puerta donde apareció un sujeto muy insolente. Al lado de él había un tronco y un hacha para cortar cabezas. Detrás de él 4 personas muy bien trajeadas que parecían ser de la nobleza. Fue entonces que este tipo insolente se arrodilló, puso su cabeza sobre el tronco y una especie de verdugo que venía también con ellos tomó el hacha y le cortó la cabeza. Su cabeza salió volando, rodó por el piso y tocó la zapatilla de Carlos, manchándola con sangre. Carlos obviamente quedó impactado con la situación. Este hombre que había llegado lanzando improperios de una manera muy agresiva, se había arrodillado frente a este tronco para ser ejecutado, bajo la bandera sueca que tenía un crespón negro que nunca había existido. Carlos se asustó. Los murmullos de las personas que seguían como si Carlos no existiera y cesaron. Y empezaron estas personas con aspecto macabro a disolverse. Se hicieron polvo. Desapareció el crespón negro de la bandera de Suecia. El cadáver en el trono. Todo desapareció y quedó tal cual como antes, lleno de polvo, como si el salón efectivamente no se hubiese usado durante 2 años. Fue entonces que todos los asistentes comenzaron a desvanecerse. El hombre muerto en el trono, el niño, el verdugo y el ejecutado, quedando solamente en la sala el que presidía la junta, y obviamente Carlos con su compañía. Carlos tenía tanto miedo como cualquiera, pero no era cobarde. Fue entonces
que se dirigió al que presidía la junta y le dijo: si eres de Dios, habla. Si eres del otro, déjanos en paz. Fue entonces que el que presidía la junta miró a Carlos con unos ojos extraños, muertos, y le dijo: oh Carlos, desgracia para el trono. Esta sangre no se derramará en tu reinado, sino que es dentro de 5 reinados más. Justamente después de pronunciar estas palabras, se fumó igual que el resto. Todo en el Salón de los Estados volvió a estar como estaba antes, lleno de polvo, los crespones negros, los paños fúnebres y las personas con aspecto mortuorio. Todo se había esfumado, excepto la sangre en la zapatilla de Carlos. Esa mancha quedó en la zapatilla del rey como un recordatorio de lo que iba a ocurrir. Fue entonces que Carlos naturalmente quiso dejar registro de lo que había pasado y le ordenó a sus vasallos: ustedes estuvieron conmigo esta noche, así que me van a firmar todo lo que ocurrió aquí. Naturalmente todos firmaron, primero él como rey obviamente. Y curiosamente, años después, su descendiente, Gustavo III, fue asesinado de la misma forma en la que Carlos y sus acompañantes lo habían visto aquella noche. Y su hijo, Gustavo Adolfo IV, fue coronado siendo niño. El rey había visto todo lo que iba a pasar casi 100 años antes. Esto figura actualmente en los archivos de la corona real sueca. Visión Carlos XI. Próspero Merinet. Thank you.